Amén, muy bien. Estamos tratando de terminar un poquito más temprano hoy día porque tenemos el almuerzo y todo eso, entonces para tener suficiente tiempo para convivir y al mismo tiempo pues salir antes de que venga la otra iglesia al lado. Voy a tratar de terminar un poquito más temprano que lo normal, pero siempre darles un buen banquete espiritual, eso no puede faltar, ¿verdad? Si vamos a tener comida física, pues tiene que haber comida espiritual también. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a Corintios, capítulo 15. Leeremos desde el versículo 50 hasta el versículo 57. Y en vista del Día de Acción de Gracias que se celebró como nación el jueves pasado, que quería traer un mensaje en cuanto a eso, al agradecimiento, y yo creo que es un bonito pasaje para leer y contemplar en esta mañana el tema que vamos a abarcar. Gracias por la victoria que Cristo nos da. Primera Corintios 15, del 50 al 57, dice la palabra de Dios. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Oremos. Padre celestial, estamos tan agradecidos por las muchas bendiciones recibidas de tus manos. Señor, la verdad, eres un Dios bondadoso, un Dios benevolente, un Dios, Señor, clemente, misericordioso, como indica tu palabra. Y Señor, el tiempo que estamos aquí en esta casa de adoración, nuestras mentes están enfocadas en ti, nuestros corazones rebosan de gratitud, y queremos, Señor, darte en esta mañana la debida atención en tu palabra, para que nosotros a la vez recibamos ese manjar espiritual, esas palabras de aliento y palabras de vida que encontramos en tu santa palabra. Así que, Padre, yo sé que tu palabra tiene mucho que enseñarnos en esta mañana. Y Señor, utilíceme como instrumento de justicia en esta mañana, para que mis hermanos reciban esa bendición de lo alto, que podamos gozarnos y vivir agradecidamente por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Así que bendice a tu pueblo, los que están aquí presentes y los que escucharán por otro medio, Señor, en esta mañana con la predicación de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquí. Díganme, si lo hago una vez al principio, de repente voy a estar bien para el resto del servicio, ¿verdad? Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, encuentra en Pablo un hombre muy, muy agradecido. Casi en todas sus cartas, con la excepción de Gálatas y Tito, menciona gratitud. Dice: doy gracias a Dios por los hermanos, doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios por lo otro. Y así el corazón de Pablo rebosaba de gratitud, porque él sabía el camino en que él andaba. Él sabía que si no fuera por la misericordia y gracia de Dios, él estaría totalmente perdido. Y específicamente en esta mañana quisiera enfocarme en este motivo de gratitud que Pablo da: gratitud por la victoria que recibió a través de Cristo Jesús. Pero permíteme hablar un poco del contexto. A partir de versos 50 y 51, Pablo explica un misterio. Ahora, bíblicamente, un misterio es algo que en otro tiempo fue encubierto, pero ahora ha sido revelado.
el misterio que él describe en estos versículos es el misterio de la resurrección de los que han muerto en Cristo y la transformación de los que están vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, para los creyentes, la corrupción de nuestros cuerpos mortales con dolores, con enfermedades y todo eso será dejado atrás. Por miles de años de la historia de la humanidad, la muerte ha sido triunfante, con solamente dos personas que no experimentaron la muerte, llamados Enoc y Elías. Los únicos que no experimentaron la muerte de los que han vivido desde el tiempo de Adán. Con la muerte viene la tristeza y el luto por la familia de los amigos de la persona fallecida. Ese aguijón, como Pablo menciona, es especialmente más fuerte cuando la muerte arrebata a un niño, un joven, con una enfermedad no esperada. Y qué doloroso y más doloroso es cuando las acciones pecaminosas de otras personas ocasionaron la muerte prematura de un ser querido. Por violencia, por manejar ebrio, en fin, muchas acciones pecaminosas que hacen la muerte aún más dolorosa de lo que tiene que ser. Ahora, menciono esto porque es parte del contexto. El aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro. Mis hermanos, es evidente que cuando una persona fallece, el sepulcro hasta ahora tiene victoria sobre el individuo. No vemos a gente escapándose de los sepulcros hoy en día. Un día pasará cuando Cristo venga por su iglesia, como Pablo describe aquí. Pero hasta ese entonces, la muerte y el sepulcro son triunfantes. Pero Pablo expresa una gran gratitud por la victoria que recibió a través de Cristo. En verso 57, luego de haber mencionado el poder de la muerte, la tristeza de la muerte, dice, más a Dios gracias. Una profunda, sincera gratitud que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Seguramente Pablo había conocido mucha gente que había fallecido. Y ya sabía lo que era llorar hasta no poder más por la ausencia de un ser querido. Pero a pesar de todo eso, Pablo expresa una sincera gratitud por la esperanza que tuvo a través de Cristo Jesús. Ahora bien, permíteme mencionar esto también. Cuando Pablo dice, más a Dios gracias, sabemos que hay niveles de gratitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente usted vino esta mañana y alguien entrando al mismo tiempo te sostuvo la puerta abierta. Lo cortés es decir gracias. Te dice gracias y ya no lo piensas más. Hasta puede ser un extranjero que le abre la puerta a alguien que no conoce. Pues gracias, pero ya no le das más mente. Ahora hay otra clase de gracias y gratitud cuando alguien, por ejemplo, te brinda una comida. Pues la gratitud es un poquito más grande. Otro nivel de gratitud. Pero tampoco es algo que va a durar meses o años, puede durar 1 que 2 días. ¿Qué tal si alguien te regala algo que tú necesitabas? Tal vez, bueno, quién sabe, una ropa, quién sabe, un carro, quién sabe, otra cosa que tú necesitabas y ellos suplieron esa necesidad. La gratitud es un poquito más, ¿no es cierto? Ya muy diferente a la gratitud porque alguien me abrió la puerta. Pero ¿qué tal si alguien te salva la vida? ¿Cómo es ese nivel de gratitud? Ya, no es una gratitud que momentánea, o 2 días, o 1 mes, o 1 año siquiera. Si alguien te salva la vida física, vas a vivir durante todos tus años de vida en gratitud porque el bombero, la policía, el médico, quién sabe, te salvó la vida. Ahora bien, ¿cuál es el nivel máximo de gratitud? Aquel que te salvó la vida en sentido espiritual. Aquel que te ofrece y te garantiza la vida eterna.
Cuando Pablo dice más a Dios gracias, no son gracias livianas. Pues gracias. No. Es profunda, sincera gratitud por sabiendo que un día yo voy a pasar a la casa de Dios, a la morada de Dios, y voy a pasar a la eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego él menciona a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Qué es la victoria? Superioridad o ventaja que se consigue sobre un adversario en una disputa, una lid. Es vencimiento o sujeción que se consigue de vicios o pasiones. Ahora, ¿en qué facetas de nuestra vida tenemos victoria por el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo? Porque desde el tiempo presente nos da la victoria. Ahora bien, sabemos que Él nos va a resucitar, porque está la promesa aquí. Pero en tiempo actual, ¿qué victorias nos da Cristo Jesús? Primeramente, victoria sobre el pecado. Cristo nos da victoria sobre el pecado. Vamos a Romanos 6, Romanos capítulo 6. Les quiero presentar 4 clases de victoria que Cristo nos da y por el cual Pablo estaba agradecido. Primeramente, victoria sobre el pecado. Romanos 6, desde el versículo 16 al versículo 23. Dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, otra vez la gratitud, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo explica el antes de todos los que ahora somos salvos. Éramos siervos, éramos esclavos del pecado, encadenados con el pecado y bajo condenación. Porque una cosa es estar bajo pecado, otra cosa es que el pecado produce la muerte, la separación con o de Dios. Pero dice que ahora somos libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Ahora, ¿cómo es que nosotros obtuvimos liberación y victoria sobre el pecado? ¿Por fuerza humana? No, sino por Cristo Jesús. Porque Cristo mismo nos rescató de las cadenas del pecado. De modo que ya no tenemos que vivir bajo opresión del pecado y la culpabilidad y la vergüenza que el pecado trae. No sé si una vez han escuchado a una persona que tiene vicios decir, es que no puedo dejarlo. Trato y no puedo. ¿Y sabe qué? En cierta forma están diciendo la verdad. Son esclavos del pecado. Y lo que necesitan para poder tener victoria sobre ese pecado es ¿a quién? A Cristo Jesús, el que nos da la victoria. Pero si uno trata en sus propias fuerzas, va a fracasar. Jesucristo dijo, el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 8, vayan allá, Juan 8, acerca de esta libertad sobre el pecado. Juan 8, 32 al verso 34. Juan 8, 32 al 34 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y respondieronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o es esclavo del pecado. Entonces, claramente Cristo enseña. Aquel que desconoce la verdad
aquel que rechaza la verdad es esclavo del pecado. Pero para poder tener la libertad, ¿qué hay que conocer? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo primeramente nos dio victoria sobre el pecado. ¿Qué significa? Que si usted como hijo de Dios o hija de Dios sigue luchando y se siente derrotado por el pecado, que no lo puede dejar, es que estás tratando en tus propias fuerzas de vencer el pecado. Necesitas confiar en que Cristo te ha dado la victoria sobre el pecado. ¿A través de qué? La sangre derramada de Jesús. En Colosenses 1:14 tenemos redención de pecados por la sangre derramada del Hijo de Dios. Va en Hebreos 9, por favor, Hebreos 9. Hebreos 9. Cristo murió en lugar nuestro en la cruz del Calvario, pagando la condena de nuestros pecados y capacitándonos a poder vencer el pecado. Hebreos 9, 24 al 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Aquí el autor de Hebreos destaca la gran diferencia entre Cristo y su sacrificio y los sacrificios por los sacerdotes del Antiguo Testamento. Tenían que hacerlo en cada día de expiación, de año en año, presentar el sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Pero se sabía que el otro año tenía que hacer lo mismo, de año en año. Pero el sacrificio de Cristo es superior porque fue hecho una vez y para siempre. Y al final de versos 26 dice, para deshacimiento del pecado. Cristiano, cristiana, usted no tiene que vivir bajo el poder del pecado. La victoria es nuestra porque Cristo deshizo el pecado, de modo que ya no tiene poder sobre nosotros. Si usted vive a luz de eso, feliz, alegre. Si usted desconoce esa verdad, entonces siempre vivirá en derrota a su pecado. Pero Cristo nos ofrece, nos da la victoria. Segundo, Juan 16, Cristo nos da la victoria sobre el mundo. Sobre el mundo. Juan 16, y leeremos versículo 33. Dice la Biblia, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora es importante notar que cuando él dice estas cosas, está haciendo referencia a lo que escribió en el 16, el 15, el 14, el 13, todo ese discurso. Específicamente en Juan 15 habló de la aversión y el odio que el mundo tendría para los discípulos. Tanto como odiaban a Cristo, odiarían a sus seguidores. Por ejemplo, Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Que te diga Cristo, el mundo te va a aborrecer. No. ¿A quién quiere escuchar eso? Por lo general, nadie quiere tener enemigos así que le aborrezcan a uno. Y Cristo les explica que así va a ser. Pero en ese mismo contexto les dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Ahora bien, algo que deben notar. El versículo promete paz,
¿Pero en quién? En Él. O sea, si mi mente no está enfocada en Cristo, aunque sea un cristiano, pero estoy prestando más atención al mundo, ¿qué me va a pasar? Voy a estar inquieto. La promesa que Cristo da es para que en mí tengáis paz. Fuera de Él no habrá paz. Aún siendo hijos de Dios, si nuestra mente está más atenta a las cosas mundanas y lo que el mundo está haciendo, viviremos sin tranquilidad. Pero Él dice, pero en mí pueden tener paz. Por otro lado, en el mundo tendréis aflicción. Una cosa que me admira de Cristo es que nunca perdió el enfoque a causa del mundo. Nunca perdió el enfoque. Lo que el mundo estuviese haciendo, sus adversarios, los que buscaban su mal, tanto el grupo religioso como político, que buscaban desviarlo de su misión. Cristo nunca perdió el enfoque, dejando un ejemplo para nosotros. Cuando el cristiano se enfoca más en cosas terrenales y cosas temporales, nunca va a experimentar la plena paz que Cristo ofrece. Ahora, cuando yo digo que Cristo nos dio la victoria sobre el mundo, ¿de qué estoy hablando? ¿De que va a haber una gran guerra física y que nosotros seremos vencedores? Ahora, para decirles, en el futuro habrá una guerra entre Cristo y el anticristo. Y de eso vamos a participar. Pero cuando Cristo habla de victoria sobre el mundo, que Él ha vencido al mundo, y los que están en Él también han vencido al mundo, debemos entender que el mundo es todo lo que es contrario a Dios. Sus agendas, sus ideologías, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Hay muchos en el mundo que aborrecen a Jesús y todo lo que Él representa. Y esto no es de sorprenderse. Cristo mismo dijo que así iba a ser. Que le van a aborrecer a ustedes como a mí me aborrecieron. Pero vencer al mundo significa que yo no tengo que ser vencido por el mal. Mi relación con Dios no tiene por qué menguar por lo que el mundo está haciendo. Mi nivel de santidad no tiene que menguar por lo que el mundo está haciendo. Mi mente no tiene que estar agitada y turbada por lo que el mundo está haciendo, porque Cristo ha vencido al mundo. Pero hay una cosa que lo cantamos y es bíblico. 1 de Juan capítulo 5. ¿Qué es lo que vence al mundo? 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. 1 de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cantamos el himno, fe, la victoria es que al mundo vencerá. Cuando yo pongo mi confianza en las promesas de Dios, en su plan para el futuro, entonces venzo aquello que me quiere derribar a mí. El mundo busca la manera de botar la fe del creyente. Créame. El mundo busca la manera de que tú no tengas confianza en la palabra de Dios, resistiendo por todos lados lo que son las virtudes y atributos de nuestro gran Dios. Pero si tú tienes fe en Jesús, en Dios mismo, entonces tu fe es aquello que va a vencer al mundo. Te va a mantener fuerte, aunque venga el mundo con todos sus asaltos contra su fe. Ahora, vamos también a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Parte de lo que el mundo hace es, quiere engañar a la gente. Quiere engañar con ideologías contrarias a la palabra del Señor, presentando al ser humano por encima de Dios, ideologías de humanismo, que no hay un creador, que no hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta o rendir cuenta. Y de toda esa ideología
Cristo nos ha dado la victoria. Gálatas 1, verso 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Este presente siglo malo, este mundo malo, Cristo se dio a sí mismo para librarnos. Esto es darnos la victoria sobre este mundo malo. No tenemos que estar bajo el engaño del mundo. No tenemos que estar bajo la influencia del mundo. Cristo nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y dichoso el creyente que puede ver más allá de lo que está en la primera plana y ver en la agenda que respalda todo lo que el mundo, lo que está pasando en el mundo de hoy. El creyente no le sorprende guerras y rumores de guerras. No nos sorprende ver las cosas que están sucediendo porque vemos que Cristo ya nos habló de todo esto y a pesar de lo que está pasando dijo, en mí hay paz. Creyente, hermano, hermana en la fe, haga un análisis de su mente. ¿Vives en paz? ¿Vives en temor? El mundo da mucho motivo por qué amedrentarnos. Y si nos dejamos engañar por el mundo, vivimos privados de la paz de Dios. Pero Cristo dice, en mí hay paz. Cree en mí, cree en mi palabra. Gócese en lo que yo les he dado. Y van a vivir en esa plena paz que Dios ofrece a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Vuelven a Corintios capítulo 15. Vamos a ver la tercera victoria que Cristo nos da. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 54, y es victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte. Verso 54 dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbidas la muerte con victoria. Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Tanto aquí en Corintios como en Tesalonicenses, Pablo explica el futuro de los creyentes. Pablo explica que aunque una persona haya muerto físicamente, creyendo en Jesús como su Salvador, un día, ¿qué va a pasar? Los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Ahora no se ofenda cuando lee eso diciendo, me está diciendo corruptible. Me está diciendo mortal. Es la verdad del asunto. Nuestros cuerpos son corruptibles y son mortales. Sujetos a la muerte y con esa tendencia hacia la muerte. Lo único que puede librarnos y darnos victoria sobre la muerte es el Señor Jesús. Ahora sabemos que el mundo está en búsqueda de la inmortalidad. Desde los días de Ponce de León, ¿verdad? Buscando la fuente de juventud. Y cambian los personajes y sus estrategias, pero la verdad que la única mortalidad se encuentra en aquel que es la vida. ¿Cómo buscar inmortalidad de un hombre mortal? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero si vamos a aquel que es la fuente de vida y es inmortal en sí, nuestro Dios, habrá inmortalidad para nosotros. Pablo explica este gran momento. Cuando nuestros cuerpos serán transformados y vamos a experimentar la inmortalidad. Ahora, la vida eterna es el cumplimiento de la victoria sobre la muerte. Vayan a Juan 3, conocido el pasaje, pero vamos a leerlo. Juan 3, verso 15 y 16. Cristo nos da victoria sobre la muerte. Juan 3, 15 y 16 dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, es cierto que creyentes como no creyentes pueden perecer físicamente. No lo negamos. Hemos conocido hermanos que han pasado a la presencia del Señor, han perecido, han muerto. Pero no es que la victoria tiene la muerte sobre ellos, no. Porque aquel que en Cristo, hay un eufemismo que dice el apóstol Pablo y es, están durmiendo. Durmieron en Cristo. Y aquel que se duerme tiene esperanza de despertarse. Y es precisamente lo que nos ofrece el Señor. La esperanza y más bien la garantía de la vida eterna para esa victoria final sobre la muerte. Y ninguna táctica del enemigo podrá ser suficiente para que la muerte tenga victoria sobre nosotros. Pueden enterrarnos 6 pies bajo tierra, en un ataúd bien sellado, en concreto todo alrededor, y aún así, cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo, de la mar, del polvo de la tierra, de quién sabe dónde, van a resucitar de los muertos. Cristo ha dado y ha prometido la victoria sobre la muerte. La vida eterna es una cosa hermosa, que como posesión presente ya la tenemos. Vayan a Juan 5, verso 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Noten esto. El que cree al que me ha enviado, a Dios mismo, tiene, tiempo presente, tiene la vida eterna. De modo que no hay incertidumbre si la tengo o no. No, yo tengo la vida eterna. Ahora, es cierto que ahora mismo no estoy experimentando la parte eterna de mi vida. Para eso, necesito dejar este mortal atrás. Y cuando el Hijo de Dios entiende que la muerte, el fallecimiento, es el paso que me traslada de esto corruptible, de esto mortal, de esto pecaminoso, a lo que es inmortal, a lo que es incorruptible, a lo que es eterno. ¿Sabe lo que pierdo? El temor, el miedo a la muerte. Cristo, como nos da la victoria sobre la muerte, elimina el miedo de la muerte para nosotros. Ahora bien, les voy a confesar algo. Si usted me pregunta, pastor, ¿tienes miedo de morir? No, de morir no. Lo único que me da tal vez un poquito de terror es cómo me voy a morir, ¿verdad? Morir no hay preocupación. Yo sé que cierro mis ojos a la muerte y los abro en la presencia del Señor. Tengo la victoria por lo que Cristo hizo por mí. Pero si voy a morir después de una larga enfermedad, si voy a morir, Dios no lo quiera, un accidente de auto o algo así feo, pues da un poco de terror del proceso. Pero de la muerte en sí no hay incertidumbre. Cristo nos ha dado la victoria. Y esto no lo estoy diciendo como posesión mía nada más. No, para usted también. Si usted es hijo de Dios, esa promesa de la vida eterna, esa victoria prometida por Cristo, nos llena de alegría. Nos llena de alegría. Cristo en Apocalipsis 1 tiene las llaves de la muerte del infierno. ¿Quién tiene las llaves? Aquel que está en control. De modo que, mis hermanos, no hay incertidumbre ni temores para el Hijo de Dios, para el que es Hijo de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos concede la victoria. Mateo 4, quiero hablar de una cuarta y última victoria que Cristo nos da. Vimos victoria sobre el pecado,
victoria sobre el mundo, victoria sobre la muerte y victoria sobre el mismo diablo. Victoria sobre el diablo. Marcos, quiero decir Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Antes de lanzar su ministerio público, después de su bautizo, Cristo fue al desierto por 40 días, a ayunar y orar en preparación para su ministerio. Y el diablo intenta hacer pecar a Jesús, ¿verdad? Físicamente estaba débil, más de un mes sin comer, ¿quién no va a estar débil? Pero espiritualmente estaba de lo más fuerte posible. Porque cuando el diablo le tenta 1, 2, 3 veces, en las 3 ocasiones, Cristo responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. En las 3 tentaciones, Cristo nos deja un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vencer las tentaciones que el diablo nos hace para poder combatir contra el diablo. ¿Sí saben, mis hermanos, que el diablo es como el león rugiente? Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí saben que es un adversario formidable? Pero puede ser derrotado cuando seguimos el ejemplo que el Señor nos ha dado. Es responder con la palabra de Dios. Pero otra vez, si yo desconozco la palabra de Dios o no tengo fe en la palabra de Dios, el diablo mismo va a saber que no hay poder ahí, porque no estamos confiando en su palabra. El diablo es un enemigo formidable si no estamos armados de la palabra. Pero si tomamos la espada del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, podemos vencer aún al mismo diablo, utilizando el patrón del maestro para resistir al diablo. Ahora bien, vayan a 1 Pedro capítulo 5, porque uno podría pensar, bueno, ¿quién soy yo? El diablo no se va a meter conmigo. Yo entiendo por qué se metió con Cristo, porque es el capitán, pero conmigo no. ¿Quién soy yo? Ahora, diría que el diablo no es omnipresente. El diablo no es como el Señor, que puede estar en todas partes a la vez. Y tal vez, en toda nuestra vida, el diablo nunca se va a meter con nosotros directamente, pero él tiene sus agentes. Él tiene sus acechanzas. Y si no fuera una posibilidad que el diablo se metiera con nosotros, pues Pedro nunca escribirá esto. Versículo 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. El diablo es el adversario colectivo de todos los hijos de Dios. Y anda así como león rugiente, buscando cualquier presa que sería fácil para él arrebatar. Pero Cristo nos ha mostrado cómo vencer al diablo. Es más bien, diría que nos da la victoria sobre el diablo. Aparte de querer
devorarnos y aparte querer hacernos pecar. ¿Qué más hace el diablo en un día común y corriente? Bueno, Apocalipsis 12. Esto le voy a decir no porque yo lo sigo a él, más bien porque la palabra me dice lo que el diablo está haciendo y lo que ha hecho y lo que hará hasta que no pueda más. Apocalipsis 12, versos 9 al 11. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Así que, ¿qué está haciendo él ahora? Está engañando. Es padre de mentiras. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué más está haciendo el diablo? Aparte de engañar, acusar, calumniador. Ahora, cuando el diablo acusa, puede ser una acusación verdadera que está haciendo. Él tiene sus agentes. Puede saber que echamos una mentira o robamos una cosa, quién sabe. Pues el Dios, mira lo que dice tu hijo. Él acusa día y noche. Y seguramente no faltan municiones contra nosotros. Siempre puede encontrar algo para acusarnos. Bueno, ¿cómo nosotros respondemos a esto? ¿Cómo vencemos las acusaciones verdaderas del diablo? Verso 11. Y ellos, los hermanos, le han vencido. ¿A quién vencieron? Al Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Miren, hermanos, el diablo tiene evidencias y pruebas contundentes del pecado que hemos cometido. Y el diablo sabe que el pecado engendra la muerte. Lo único que puede anular las acusaciones del diablo es que, en versículo 11, la sangre del Cordero. ¿Por qué? Juan 1:29, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que puede quitar el juicio de Dios sobre nuestros pecados es la sangre derramada del Hijo de Dios. Y precisamente los hermanos del versículo 11 vencieron a Satanás por la sangre del Cordero. Ahora bien, el diablo hasta un tiempo determinado va a seguir acusando y va a seguir engañando. Pero ¿cuál es la victoria final que tendremos sobre él? Vayan a Apocalipsis 20. Cuando uno habla de Satanás o enseña sobre él, no es que lo está exaltando, al contrario. Mostramos cómo es Satanás y lo que él hace y aún su futuro, porque está en la Biblia y nos hace bien ver no solamente cómo él opera ahora, sino el fin que él tiene. Y debemos gozarnos que este es el fin de él. Apocalipsis capítulo 20. Miren versos 1 al 3 para iniciar. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Miren esto, qué ironía. El que ha esclavizado a millones de personas en pecado y en mentiras y engaño, el mismo diablo, él va a ser encadenado. Este ángel que Dios designa para prender al dragón, al diablo,
No solamente lo ata, sino por 1000 años la arroja al abismo. De modo que no puede salir. No puede engañar más a las naciones. Durante estos 1000 años, Cristo va a estar reinando en la tierra y el diablo no puede hacer nada para oponer a lo que Cristo está haciendo. Un tiempo como jamás ha habido. Literalmente. Aún en el huerto de Edén, ahí estaba Satanás. Así como tiempo primerizo en la historia de la humanidad, ese diablo va a estar quitado de en medio. Luego, por no leer todo, él sale y vuelve a sus tácticas de engañar las naciones. Y lamentablemente, aún después de 1000 años con Cristo mismo sentado en un trono en Jerusalén, reinando con justicia y paz, y todo marcha bien, el diablo tan pronto sale, comienza a engañar a las naciones. Versículos 7 al 10. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Paremos ahí. Si la Biblia terminara ahí, tendríamos un poco de preocupación sobre cómo termina esto. Si Juan hubiera terminado diciendo, bueno, el diablo sale de su prisión, engaña a muchas gentes y ya tiene un gran ejército. Punto. Mucha preocupación por nosotros. Pero Juan vio un poquito más. Dios le reveló un poquito más. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y si Juan hubiera terminado ahí, siguen las preocupaciones. La gran ciudad rodeada por enemigos, por gente engañada por Satanás, ¿cómo va a terminar esto? Pero ¿dónde está la victoria final que Cristo nos da sobre el diablo? Verso 9 sigue diciendo, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, semejante a lo que pasó en los días de Elías. Fuego del cielo descendió. ¿Se recuerdan que los discípulos una vez en Lucas 9 pidieron eso? Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo? Jesús dijo, no es el tiempo. Vendrá el tiempo, pero no es ahora. Vendrá el tiempo cuando aquellos que han rechazado a Jesús y han optado por seguir al diablo, literalmente descenderá fuego del cielo para consumirlos. Y eso es en Apocalipsis 20, verso 9. Verso 10, ¿qué pasa con el diablo? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. La victoria final sobre el diablo es que su influencia en nuestra vida quedará totalmente quitada. Porque en la eternidad, capítulo 21-22, ya no hay influencia diabólica. No hay preocupación, ya no hay más acechanzas, no más hay que usar la espada del Espíritu, no más hay que preocuparse si un día me va a tentar el día. No, todo eso queda atrás. Es la victoria final que tenemos sobre nuestro gran enemigo, el diablo. Ahora, a la luz de esta gran verdad, que Dios nos da la victoria por medio de Jesús, debemos estar eternamente agradecidos cuando contemplamos cómo estaríamos sin esa victoria. Vuelvan a lo que les dije al principio de niveles de gratitud. No es que alguien nos abrió la puerta, aunque Cristo es la puerta. No es que alguien nos brindó una comida, aunque Cristo es el pan de vida. No es que simplemente nos salvó la vida física, aunque es el Salvador que nos libra de este siglo presente. Abarcando todo eso, y aún más, Pablo dice, gracias doy a Dios, que nos da la victoria por Jesucristo, Señor nuestro. Es
no es solamente lo que recibimos ahora de parte de Él, sino lo que recibiremos por toda la eternidad. La victoria en Cristo Jesús. Pablo dijo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A los Corintios 2:14 dice, a Dios gracias que hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, en este almuerzo de acción de gracia que vamos a tener, hablen con sus hermanos en Cristo, dialoguen sobre las bendiciones recibidas, pero nunca, 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 ni hoy ni nunca, se olviden de agradecer al Señor porque Él nos da la victoria en cada faceta de nuestra vida. Oremos, Padre Celestial, gracias, gracias, gracias. Mil gracias te doy, Jesús, como dice el cántico. Porque mandaste a Jesucristo como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y ese Cordero Inmaculado recibió toda la ira contra el pecado. De modo que hoy en día nosotros, siendo pecadores, siendo abominables, recibimos el perdón de pecados por la sangre derramada del Hijo de Dios. Y esa liberación, esa salvación, esa victoria que Él nos da, Señor, la disfrutamos desde ahora y por toda la eternidad. Padre, nunca, nunca, nunca nos dejes olvidar de esa gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. No dejes que las cosas temporales y cosas terrenales vengan a tomar preeminencia en nuestra vida, sabiendo que lo más importante es la victoria espiritual que Cristo nos ha dado. Padre, si hubiera alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, alguien que no ha conocido la victoria en Cristo Jesús de la cual cantamos, haz que hoy día se arrepienta de sus pecados. Haz que hoy día su corazón vuelva a ti para poder disfrutar también esa victoria final que tenemos en Cristo Jesús, porque la verdad es lo más importante que el ser humano puede conseguir. Padre, a los que somos tus hijos, danos esa chispa de gratitud todos los días, como Pablo muestra en todas sus cartas. Gracias, gracias, gracias a Dios, porque si no fuera por Cristo, ¿dónde estaremos nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por tus influencias en nuestras vidas. Y con ese espíritu de gratitud, Señor, queremos entrar a los alimentos. Gracias por las manos que las han preparado, por la compañía y el compañerismo de mis hermanos en Cristo. Bendiga esta tarde, Señor, todo lo que vamos a hacer. En el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto.